invitarlos a que abra su Biblia, busque como texto inicial Evangelio de San Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Luego vamos a ver 3 ejemplos de esta palabra en esta noche. Y esta predicación lleva por título Preparados para estar en paz. Decía que tenés a tu lado, preparados para estar en paz. Qué título, ¿verdad? En medio de tanta locura, en medio de tantas situaciones que se disparan por todas partes, poder apartar un tiempo para escuchar una palabra que siempre tiene una particularidad, que es la de darnos paz. ¿Por qué hablar de paz o por qué enseñar sobre paz? Cuando hablamos de paz, no estamos hablando de ese estado de insomnio o de ese estado de letargo que la gente piensa que estar en paz significa estar volando. Yo puedo estar en medio de una tormenta sin precedente, pero puedo estar en paz. Puedo estar exaltado con lo que está aconteciendo, pero puedo estar en paz, porque la paz es un estado, no es una sensación de calma, es un estado. Diga conmigo, un estado. Otra vez. Entonces, preparados para estar en paz significa preparados, equipados, para poder atravesar los momentos que se nos van presentando en la vida. Estar preparados significa estar equipados para poder transitar de la mejor manera el momento que nos toca vivir. Por eso la gente, ¿verdad? Naturalmente hablando, los que nos conocen, cuando atravesamos una situación similar a las que ellos atraviesan, se estarían arrancando los pelos, pataleando, tirándose en el piso, gritando, maldiciendo, echándole la culpa a cuanta persona se le cruce. Y cuando nosotros nos ven atravesar esa situación, se preguntan y dicen, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué no tenés sangre? Vos, claro, que tengo sangre como todo el mundo, pero estoy equipado con una capacidad que me ayuda a sobrellevar la circunstancia que nos toca vivir. Hablar de paz y hablar de estar preparados para estar en paz significa que aún en medio de esas circunstancias nosotros podemos hacer algo que los demás no hacen, y es echar manos a las herramientas que tenemos para no desestabilizarnos, porque seguramente después de ese momento de desesperanza o ese momento de presión se manifiesta la bendición, y si nosotros no tenemos la capacidad de controlarnos, nos perdemos la bendición que Dios envía después de la tormenta. ¿Se está entendiendo? ¿Viste cuando dicen después de la tormenta que viene la calma? Hay una canción muy antigua que cantamos, ¿no? Los cristianos de muchos años a lo mejor la recuerdan o la sabrán. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se lo pides, Él te dará. No importa qué legiones del enemigo me hagan huir, al nombre de mi Cristo, glorioso nombre, Él tendrá que huir. Y de eso se trata esta noche, de estar equipados para estar en paz. Decía que tenés a tu lado, estar preparados para estar en paz. Entonces vamos a leer lo que dice la Biblia. Jesús calma, ¿qué cosa? La tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidieron a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también allí con él otras barcas, y todas juntas se fueron hacia el otro lado. Verso 27, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ella se anegaba. ¿Qué se levantó de repente? Una tormenta, se levantó una tempestad. ¿Quién está preparado para evitar lo que se levanta de repente sin que lo espere, sin que lo provoque, sin que lo busque, sin causa? De lo más bien que estaban navegando en la noche, se levantó, se agitó una tempestad. Y él dice, verso 38, que estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal,
Eso para que los que dicen que los cristianos no duermen, hasta Jesús dormía, porque Él era humano. Así que hay que descansar lo que se pueda descansar. No es pecado, decir que tienes a tu lado, no es pecado descansar también. Porque hay tantos que son tan espirituales que dicen, no, yo ni duermo, ni que Dios le mande legiones de ángeles lo puede despertar para hablarle. ¿Sí? Pero dicen que no duermen. Bueno, Jesús dormía, así que vamos a imitar a Jesús. Y le despertaron y le dijeron, maestro, mirá estos muchachos qué valientes que eran. No tienes cuidado que perecemos. En otras palabras es, ¿cómo podés estar durmiendo? Decía el que tenés a tu lado, ¿cómo Dios puede estar durmiendo con todo lo que en la tierra está pasando? Eso es lo que se dice la gente, ¿no? Cuando vos hablas con las personas, ¿qué es lo que te dice la gente? ¿Y dónde está Dios? ¿No ve lo que está pasando? En otras palabras, están diciendo como estos muchachos acá en la barca. Están diciendo, no tenés cuidado que estamos por morir. ¿Cómo habiendo una tempestad vos podés estar durmiendo? Decir que tenés a tu lado, aunque haya tempestades y parezca que Dios está dormido, Dios siempre tiene el control de todo. Entonces, verso 39, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Listo, se terminó el conflicto. ¿Qué hizo Jesús? Le puso punto final al problema, al conflicto, pero esto no terminó allí. Dice que cesó el viento, se hizo grandes bonanzas y les dijo, porque no se la dejó pasar, como nos diría el concilio en esta noche, ¿por qué estáis así amedrentados? Como le diría a cada hermano, a cada hijo suyo, ¿verdad? Cuando está en un momento fuerte de batalla, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estás a lo mejor alterado? ¿Por qué estás temeroso? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué? Y no es pecado, no es pecado. Vuelvo a decir lo que dije antes, no es pecado sentir esa salud, esa sensación de tristeza. Porque cuando alguien está triste, dice, ay, me faltó oración, me faltó, qué carnal que estoy. Jesús en una oportunidad, cuando se estaba acercando a su momento de crucifixión, dice que Él estaba triste hasta la muerte. Su alma, se lo dijo a sus discípulos, mi alma está angustiada, está triste. Y era Jesús, estaba por enfrentar la cruz, estaba frente a la tumba de Lázaro y dice la Biblia que Jesús lloró. ¿Se entiende? Lo que la Biblia nos está enseñando es que nosotros no podemos permitirle a esa situación y esa sensación que nos llega repentinamente, que tome el control de lo que nosotros somos y anule lo que nosotros tenemos de parte de Dios. Porque entonces allí sí habría pecado, ¿verdad? Porque entramos a desconfiar, porque entramos a claudicar y lo peor de todo, entramos a blasfemar muchas veces sin darnos cuenta de la capacidad del Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a reducir el poder de Dios y lo hacemos pequeño, ese es el momento para darnos cuenta que lo que nos estuvo pasando tomó el control y anuló las habilidades y las capacidades que nosotros tenemos de poder sobreponernos a esa situación. Por eso Jesús hizo dos cosas primero. Lo primero de todo, atacó lo que lo había alterado. Así que de esto hay que aprender. Cuando vienen situaciones y circunstancias que te desestabilizan, que te inquietan, en lugar de empezar a preguntarte por qué de esto, aquello, lo otro, para qué renegar de la fe, de Dios, de la palabra, de la iglesia, de la unción y todo, lo primero que hay que atacar es a eso que provocó que te desestabilice en tu fe y tus emociones. Jesús, ¿qué hizo? Antes de renegar y discutir con los discípulos, primero fue y atacó lo que atacó a la barca. Él se puso en pie y atacó la tormenta. Decía el que tenés a tu lado, atacá la tormenta primero. Atacá la tormenta primero. Él se puso en pie y le ordenó al viento que se detenga, le ordenó a las olas que se aquieten y automáticamente dice que se hizo grandes bonanzas. Y después llamó a reflexión a los discípulos y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Le preguntó. Ahora fíjense
que la paz parece ser que va asociada a la fe. Pero en realidad lo que Jesús le estaba diciendo es, ¿por qué? No le estaba diciendo por qué no tuvieron paz, sino por qué se dejaron anular la fe. Porque ellos eran personas de fe, pero como se desestabilizaron en su visión, se desestabilizaron en la tormenta, se desestabilizaron en el conflicto, lo primero que aconteció es que le anuló la fe. Por eso ellos expresaron muerte. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando vino la tormenta, a ellos los invadió la tormenta y dejaron de estar en un estado de paz, y la falta de paz anuló la fe, y al anular la fe ellos declararon muerte, porque le dijeron a Jesús, ¿no tienes cuidado que perecemos? El cuidado que perecemos le está diciendo, ¿no prestás atención que nos vamos a morir? Cuando Dios estaba con ellos en la barca. ¿Cómo alguien que está al lado de Dios, cómo alguien que está confiado cerca de Jesús, puede tener en medio de una situación como esa la declaración negativa que tuvieron? Porque el creyente de hoy, o de ayer, o de todos los tiempos, que les toca atravesar un momento difícil en su vida, comienza a expresar palabras negativas, o comienza a expresar motivos negativos, o comienza a declarar todo lo contrario de lo que tendría que declarar. Ese es el momento para entender que la falta de paz comenzó a anular las herramientas del reino que Dios nos dio para poder ser exitoso en la vida. Por eso, este texto inicial es solamente para darnos cuenta cómo funciona la paz. La paz no es una condición de tranquilidad, sino que es un estado. La paz es una capacidad que Dios nos da de poder resolver lo que está alterando nuestra paz o nuestra fe. Jesús estaba en la misma barca sacudida, sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Él estaba como en paz. ¿Qué significa estar en paz? ¿Que Él estaba ausente? No, significa que Él pudo tomar, Él pudo tomar el control de lo que lo estaba desestabilizando. Entonces, preparado para estar en paz significa que cuando vienen momentos crueles o difíciles, Dios te da herramientas para que te pares y le pongas fin a eso que te está alterando. Vamos a hablar 3 ejemplos de preparados para estar en paz. Uno, si usted lo quiere anotar y luego los buscamos. Uno es Jeremías capítulo 29, versículo 11. El segundo es Éxodo capítulo 12, versículo 11. Y el tercero es Efesios capítulo 6, versículo 14. Los leí para que luego, si lo anota, lo puede buscar. Igualmente los vamos a ver de a uno. Preparados para estar en paz. El primer ejemplo tiene que ver con el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Cuando nosotros perdemos la capacidad de estar en paz, perdemos la capacidad de saber lo que Dios piensa. Cuando nosotros estamos tranquilos, cuando nada nos altera, cuando estamos en paz, cuando estamos sin sobresaltos, nosotros tenemos en claro las promesas de Dios. ¿Cuántos de los que están acá, cuando han estado sin problemas, cuando han estado sin dificultad, se acuerdan rapidísimo las promesas de Dios, los textos bíblicos, lo que Dios le ha prometido, lo que Dios le ha dicho? ¿Cuántos? ¿Verdad? Entonces vos estás tranquilo, estás con la mente despejada, no hay cosas que te oprimen y empezás a declarar: Jehová mi pastor, nada me faltará, aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. Y un montón de versos bíblicos que son promesas de Dios. Pero ¿cuándo te acordás de eso? Cuando estás tranquilo, cuando estás en paz. Pero cuando vienen las cosas que te desestabilizan, cuando vienen las cosas que no te esperabas, cuando vienen las noticias que te empiezan a acorralar, cuando vienen las circunstancias que te empiezan a acorralar, ¿cuántas de esas promesas recordás?
Muy pocas. Muy pocas. ¿Por qué? Porque tiene la pérdida de la paz tiene la capacidad de perder de vista o de tener en claro lo que Dios está pensando. Como vos estás en medio de una condición que te alteró, vos pensás que el reino también está en la misma situación. Entonces comenzamos a pensar ya que porque es esto, porque aquello, que acaso Dios no escucha, acaso que Dios no ve, acaso que Dios no va a hacer nada. ¿Cómo puede ser esto, esta injusticia? Y por... Sea sincero con usted mismo y ¿cuántos han atravesado situaciones como esta? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es lo más normal que nos puede acontecer, es la primera reacción que tenemos, pero para eso es preparados para estar en paz, porque cuando llegan esas situaciones nosotros tenemos que tener en claro que Dios, a pesar de lo que puede ser que nos está rodeando, Dios no va a cambiar de parecer. Fíjese lo que dice Jeremías 29:11. Yo sé lo que pienso. Eso es lo que dice Dios. Yo sé lo que pienso. Dios tiene en claro lo que piensa. El que perdió la capacidad de pensar somos nosotros, porque ahora estamos aturdidos por algo que nos pasó, sea pequeño o sea grande. Todo lo que nos pasa, a veces el golpe que nos da nos aturde, ¿verdad? Estamos tranquilos y algo que nos pasó nos dejó allí como, wow, que no sabemos de dónde vino el sopapo. Y lo primero que decimos, yo no me esperaba, no estaba preparado para esto. Bueno, y ahí, ese golpe te quita la capacidad de estar en paz. Porque si automáticamente nosotros recuperamos nuestra condición, lo primero que vamos a entender es que Dios sigue pensando lo mismo. Que eso que vino no significa que Dios modificó algo. Eso que vino porque alguien lo envió, porque algo pasó, porque alguien se movió por algo, pero Dios sigue en su misma línea. Diga conmigo, Dios sigue firme en su pensamiento. Pero cuando yo estoy preparado para estar en paz, viene el embate como vino en esa barca y Jesús se puso en pie y dijo, no, tranquilo, porque el pensamiento de Dios sigue siendo firme. El pensamiento de Dios es que yo no muera ahogado, sino que vaya a la cruz para salvar a la humanidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esa tormenta venía para que los discípulos piensen que iban a fracasar en su vida de fe. Sin embargo, Jesús le estaba diciendo, Dios sigue firme en su pensamiento. Decía al que tenés a tu lado, Dios sigue firme en su pensamiento. La persona estuvo alterada y entonces modificó la manera que Dios tiene de pensar, pero Dios sigue pensando en lo mismo. Jeremías dice, yo sé lo que pienso acerca de vosotros. Yo sé lo que pienso. Entonces, fíjense que los discípulos estaban como autocensurados, ¿no? Ellos tenían temor, ellos tenían miedo. Y hay una versión que cuando uno de los evangelios dice que cuando Jesús calma la tempestad, los discípulos se asombraron y dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y la tormenta le obedecen? Ellos se sintieron como confundidos, se sintieron como atormentados. Pero Jesús les hace ver que Dios sigue manteniéndose en su línea de pensamiento. No importa las circunstancias que tengamos que atravesar, lo importante es saber que esas circunstancias que tenemos que vivir y que tenemos que atravesar no van a modificar los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros. Dios está esperando que nosotros pasemos ese proceso y que salgamos aprobados. Y Él va a ayudarnos para poder estar aprobados en ese proceso. A veces los momentos que nos toca vivir no son los mejores, no son los más calmos, pero de una cosa tenemos que estar seguros, es que Dios sigue pensando lo mismo. Y el pensamiento de Dios siempre es ayudarnos a salir victorioso de todas las cosas. 2. Éxodo capítulo 12, verso 11. Esto es, preparados para salir. Decir al que tenés a tu lado, yo estoy preparado para salir. Otra vez, preparado
para salir. ¿Hay una tercera? Preparados para salir. ¿Qué significa? Que esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Eso lo dice Pablo en una de sus cartas, no lo dice Éxodo. Eso lo dice Pablo. Esta leve tribulación momentánea, ¿qué produce? Angustia, tristeza, bajón, desequilibrio emocional, reniego, llanto. No, esta leve tribulación momentánea produce resultados favorables. Por eso se llama este segundo pensamiento, preparados para salir. Decía el que tienes a tu lado, yo estoy preparado para salir. ¿Qué significa preparado para salir? Yo sé que esta leve tribulación momentánea no me va a atrapar. Yo estoy preparado para salir. ¿Qué fue lo que pasó a lo largo de todo este tiempo, verdad? De todo lo que aconteció y que nos tocó a todos pasar por diferentes momentos, por diferentes etapas económicas, laborales, familiares, de salud, grupal, personal, individual, en el reino. Nos ha tocado vivir cosas en el reino que no pensábamos que íbamos a vivir, ¿verdad? Pero nos tocó vivir, pero estamos preparados para salir. Por eso es importante esto, es preparados para estar en paz. Porque cuando vos estás preparados para estar en paz, mantenés firme lo que Dios piensa. Nadie te va a hacer cambiar de opinión por lo que está pasando, lo que va a pasar o lo que pasó. Yo sigo sosteniendo sano lo que Dios piensa de mí. Sé que el mundo está en ebullición, pero eso no me va a hacer cambiar lo que Dios piensa de mí. Yo sé que las economías mundiales están en jaque, pero yo sé que eso no me va a cambiar lo que Dios piensa de mí. Yo sé que mucha gente habla de falta de trabajo, de falta de economía, de falta de oportunidades, pero yo sé lo que Dios piensa de mí. Eso es preparados para estar en paz. Una vez que vos mantenés en claro los pensamientos que Dios tiene acerca de tu vida, eso te da la oportunidad luego de salir. Vamos a ver Éxodo qué dice. Ellos estaban en un momento importante de la tierra, donde había opresión, donde había muchas limitaciones, donde el que gobernaba en ese momento los había oprimido con cargas pesadas, los había maltratado, los había castigado, les había reducido los recursos, muy similar a lo que nos toca vivir este tiempo, muy similar. Pero sin embargo ellos estaban preparados para salir. Miren lo que dice el versículo 11 del capítulo 12. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Preparados para salir tiene tres componentes importantes. Lomos ceñidos. ¿Qué son los lomos ceñidos? Cuando habla de los lomos ceñidos, habla de una condición de madurez. Por eso preparados para salir significa haber madurado. Diga conmigo, madurez. ¿Qué es lo que le da la madurez a un cristiano? La madurez a un cristiano le da la buena comida, le da el buen alimento, la buena enseñanza, la instrucción adecuada, la experiencia con Dios, la relación con el Espíritu Santo. Eso te marca la diferencia entre un cristiano adulto, maduro, y un cristiano niño. No habla de edades, sino que habla de recursos de reino. En una oportunidad Pablo se cansó de estar renegando con las mismas cosas siempre y le dijo a la gente de la congregación: ¿hasta cuándo los tendré que soportar, por ejemplo,
cómo aún, dice, siguen anhelando que os dé vianda liviana, leche espiritual. ¿Qué significa esto? Para hablarlo lo más práctico posible. Estos son los creyentes que cuando vienen enseñanzas contundentes, cuando vienen educación cristiana, cuando viene una palabra que lo instruye, son los que se molestan, son los que siempre quieren lo livianito, son los que quieren la lechita espiritual, ¿verdad? El yogurcito con la frutita, la cosita livianita. No hable estas cosas porque, ¿verdad? No es momento, no, porque no es así, porque hay que acariciar, ¿verdad? Que sea todo lindo, que nadie se sienta incómodo. Eso no es el reino. La gente que vive alimentado con eso es como una persona que viva comiendo lechuga, aunque la lechuga es buena, que viva comiendo siempre cositas, ¿verdad? Livianitas. El primer frío que venga, chao, listo. ¿Por qué? Porque no tiene defensas en su organismo, porque no tiene recursos su cuerpo para hacerle frente a lo que viene. Ese es el cristiano aguachado, ¿verdad? Que está mal comido, digo yo, mal sopeado, que no ha sido instruido, que no ha sido preparado, que no ha sido equipado, que siempre le han, bueno, hermano, está bien, el Señor lo ama, el Dios lo cuida, no pasa nada. La pasividad, la tranquilidad, dejar pasar todo como que es natural, como que es todo normal. No vamos a hablar del Espíritu Santo, no vamos a hablar de la carnalidad, no vamos a hablar de los dones espirituales, no vamos a hablar de la intimidad con Dios, no vamos a hablar del ayuno, de la oración, de la búsqueda, de la palabra, de la instrucción. No. Bueno, ceñidos los lomos habla de madurez, habla de madurez. Preparados para salir. ¿Quién es el que sale airoso de una tormenta? ¿Quién es el que sale airoso de un momento difícil? El que es maduro en Dios. El que es maduro. Un niño, cuando es niño, ¿qué es lo que pasa? Algo pequeñito que le pasa, ¿verdad? Hace un alboroto, un berrinche, porque para él es una catástrofe. Pero como vos ya creciste, vos decís, pero no pasa nada, quédate tranquilo. Bueno, así somos en el reino. Algo que viene, que es tal vez insignificante, pero si el cristiano no ha desarrollado madurez, hace como ese niño, cree que se va a morir, cree que no va a poder vencer, y se larga a llorar, y lo invade el pánico, y un montón de cosas. Pero cuando uno está maduro, ¿qué hace? Sabe y está confiado que eso tiene una solución. Entonces, ceñidos vuestros lomos, cuando Dios llama al pueblo de Israel que Israel tenía que salir, está hablando de una preparación para salir de Egipto. No se podía salir de cualquier manera. Los inmaduros no podían salir de Egipto, porque los inmaduros que salían de Egipto después eran los que se querían volver a Egipto cuando en el desierto pasaba algo. Ya lo prediqué, pero si usted recuerda las predicaciones anteriores, cuando Moisés se fue al monte y no venía, ¿qué decían los egipcios? Volvamos no. Bueno, esos son los inmaduros. Los inmaduros son los que no aprendieron a atravesar las tormentas, los que no aprendieron a levantarse, a confiar en el Señor. Cuando no había agua y no había comida, se quejaban y decían, volvámonos a Egipto, que ahí había ajo, puerros y cebolla. Esos son los inmaduros. Los inmaduros, dentro de un paréntesis, y lo cierro, son aquellos que siempre van a tratar de hacerte volver sobre tus pasos para que en lugar de creerle a Dios, vaya a lo seguro, a la confianza en los hombres. No, ¿viste? Tranquilo, vamos a hacer lo que otros hacen, no vamos a confiar en Dios. Madurez, diga conmigo, madurez. Preparados para salir. ¿Cómo se sale de una tormenta? Con una condición de madurez, una condición de una persona que está crecida en la fe. 2, calzado los pies, esto significa con disposición. Calzado los pies. Cuando vemos la lectura de Éxodo, dice que ellos iban a celebrar la Pascua, pero no iban a andar en pantufla. Iban a estar calzados los pies. Significa que yo estoy dispuesto a moverme a la forma de Dios.
Decía el que tenés a tu lado, disposición. Número 1, madurez. Número 2, disposición. Y 3, el bordón en la mano. ¿Qué significa el bordón en la mano? Significa apoyo. El bordón era un palo, ¿verdad?, más alto que la persona, porque eso lo usaba la persona muchas veces para sostenerse, muchas veces para apoyarse, para defenderse. Eso a ellos les representaba un apoyo, un acompañamiento. Entonces, estas tres cosas nos enseñan que cuando nosotros hablamos que estamos preparados para salir, estamos hablando que hemos tenido una etapa de madurez. Nos hemos preparado, nos hemos instruido, nos hemos equipado. 2, tenemos la disposición de salir. Y hay personas, vas a aprender esto, que no sale de la situación en que está porque sencillamente no está dispuesto a salir de la situación en que está. ¿Me escuchó? Hay gente que no puede salir de la pobreza, no porque no puede, sino porque no quiere, porque se acostumbró a estar en esa condición de pobreza, de mendicidad. Yo he conocido mucha gente, tengo testimonios, muchos, varios, de diferentes casos, que simplemente personas, una vez que se sintieron acorraladas con las propuestas para salir, se sinceraron consigo mismo y dijeron, no, en realidad yo no quiero salir porque yo no quiero dejar este estilo de vida que tengo. Una persona que no puede salir de una condición no es porque no puede, sino porque no quiere, porque no tiene disposición a salir. Porque todo aquel que tenga disposición para hacer algo, aunque no tenga los recursos, si recibe ayuda, lo puede lograr y puede salir. En el área que sea, de la forma que sea o con lo que le esté pasando. Por eso, cada vez que Jesús fue a resolverle una situación a alguien, primero le preguntó si quería cambiar la condición. Por ejemplo, fue a un leproso, ¿y qué le dijo al leproso? ¿Quieres ser limpio? Y claro, si soy leproso. Al que era ciego le dijo, ¿quieres recibir la vista? ¿Qué quieres que haga por ti? Lo que Jesús estaba diciendo es a ver si tenía disposición de recibir lo que Dios tenía para entregarle. Hay un montón de gente en que aunque Dios baje a la tierra, que ya lo hizo, Jesús vino a la tierra y no les cambió la vida. ¿Escuchó eso? Jesús vino a la tierra y Jesús estando en la tierra no les pudo cambiar la vida. Por eso de muchas, por ejemplo, mujeres que estaban en la prostitución, existió una María Magdalena y no muchas María Magdalena. Porque no todas las personas que estaban en esa condición tenían la disposición de dejar ese estilo de vida. Muchos ladrones había en los tiempos de Jesús, pero no todos los ladrones reconocieron que Jesús era el enviado. Y así usted puede ir haciendo su lista, ¿verdad? Porque el reino siempre espera la disposición de alguien que va a recibir un beneficio. Entonces, 3, el bordón en la mano significa que yo cuando salgo de una situación, salgo de una crisis, salgo como con madurez, con disposición y con apoyo, con ayuda. Por eso es imposible que nosotros no recibamos bendición de Dios en los tiempos que corremos, que vivimos. Decir que tenés a tu lado, no importa lo que está pasando a nuestro alrededor. Sobre todo eso, Dios va a hacer su obra. ¿Cuántos están creyendo que Dios igual va a hacer su obra sobre su vida? ¿En serio? ¿Está confiado y seguro? Ok. Porque este es el tiempo más extraordinario para los hijos de fe. Este es el tiempo más crucial para la gente de fe. Este es el tiempo, estos meses que faltan para el 10 de diciembre, más los 4 años que vienen, que son años
bastante agitados, ya se los he predicado y los he profetizado, solamente hay que ir esperando el cumplimiento de las cosas, van a ser tan impactantes para la sociedad global entera, pero no para los hijos de Dios que han estado preparados para estar en paz. Mirá lo que tienes a tu lado y decile, en este tiempo yo estoy preparado para estar en paz. ¿Qué significa preparado para estar en paz? Significa esto: no perder de vista lo que Dios piensa de mí. 2, no quedarme atrapado en lo que sea que va a venir. Y 3, equipado para salir adelante victorioso de lo que sea. Mira lo que tienes a tu lado y decirle, yo estoy preparado para salir victorioso de lo que sea. Tercer ejemplo y termino. Efesios capítulo 6, verso 14. Preparados para resistir. Preparados para resistir. Este último texto bíblico nos habla acerca de la armadura de Dios. Algo que tal vez a los cristianos de este tiempo le consultás y no sepan qué responderte. Pero este libro de Efesios 6, 14 dice: estad pues firmes. ¿Cómo hay que estar? Firmes. ¿Cómo alguien va a estar firme en medio de un conflicto? Hay que estar firme. ¿Cómo alguien va a estar firme en medio de tantas circunstancias adversas? Firme. Si usted hace los deberes y lee en su casa el capítulo 6, del verso 10 hasta, por ejemplo, el verso 20, usted va a encontrar que repite como 5 o 6 veces la palabra firme. Firme. Y habiendo terminado todo, estar firme. Y habiendo acabado la batalla, estar firme. Y habiendo pasado la tormenta, estar firme. Y habiendo pasado el momento amargo, estar firme. Estar firme. ¿Cómo puedo estar firme? Entonces ahí da la clave. Otra vez, número 1. ¿Está conmigo en el verso 14? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ajá. ¿Qué eran los lomos? Madurez. ¿Y qué es lo que te da la madurez? La verdad. La verdad. Por eso cuando alguien te trata como niño, no te quiere decir la verdad, porque a los niños es fácil de engañarlos. Pero lo que te hace la diferencia entre un niño y alguien adulto es cuando conoces la verdad. No habla de edad, no habla de edad, habla de capacidad. Cuando un niño conoce ya la diferencia entre la verdad y la mentira, ya dejó de ser un niño, aunque tenga pocos años. Cuando un adulto no conoce la diferencia entre la verdad y la mentira, por más que tenga 60 años, me decía 80 para no tocar el documento de nadie, dejó de ser un adulto y es un niño, es un inmaduro. ¿Viste cuando hay gente que va a decir, mirá lo que está haciendo y casi digo este tipo, esta persona, con la edad que tiene, mirá las mentiras que dice? Ni un niño dice, bueno, porque dejó de ser un adulto y se convirtió en un niño. Porque la diferencia entre un adulto y un niño lo diferencia la capacidad de entender la verdad o la mentira. Si el cristiano no difiere ese paso entre la verdad y el engaño, ¿cómo entonces puede ser un cristiano maduro? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ok. Entonces, Efesios dice, para estar firmes hay que ceñirse con la verdad. O sea, hay que tener la capacidad de descubrir la verdad, por más dura que sea, por más cruel que sea,
o por más contundente que tenga, porque lo único que nos ayuda a nosotros a estar firmes en medio de la tormenta es la verdad. Cuando Jesús habló de la verdad, dijo, conoceréis la verdad y ¿qué? Y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? ¿Libre de la esclavitud? No, te hará libre de todo lo que sea que te esclaviza. La inmadurez también esclaviza. Porque cuando los cristianos no desarrollan crecimiento, son niños y el diablo los engaña como nada. Les hace creer que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Le hace creer que lo que está haciendo Dios lo entiende y como Dios es tan generoso no lo va a castigar. Entonces no cambia, vive como vive, en la liviandad, en la tontera espiritual, creyendo que el reino lo va a amparar. No, la verdad. Entonces cuando vos lo agarrás a ese creyente y le decís, dejá hacer pavada, y le decís lo que dice la Escritura, hace como el niño, no me ama, no me quiere. Viste el niño cuando vos lo corregís, no como ahora, viste que lo corrigen no, como se corregía antes. El niño lo primero que hace después de hacer toda su escaramuza es hacerte creer que sos malo. No me amás, no me querés, me pegás porque no me amás. Entonces te hace sentir como que son terribles los chicos. ¿Cómo le explicás vos que lo amás? Por eso lo estás corrigiendo. Él no lo entiende así. Bueno, traslade esto al reino y pasa exactamente lo mismo. Cuando Dios nos quiere corregir y nos hace sentir el cimbronazo, ¿qué le dice el creyente a Dios en su oración? Quiero escuchar. Ay, Señor, vos no me amás. Pero la Biblia dice que Dios al que ama, corrige. Salmo, Proverbio dice que corrige al niño con vara. Wow. Si escucha esta grabación el INADI me va a mandar una carta documento. Bueno, pero así son también los ministros en la iglesia. Porque cuando les enseñan la verdad de Jesucristo, los hermanos le hacen sentir eso. Ay, pastor ya no nos ama, mira cómo nos habla, mira cómo nos trata. Entonces buscan un pastor más buenito, de dulce de leche. Ay, este sí es un amor. Porque seguramente le debe estar mintiendo. Porque seguramente le debe estar endulzando el oído, porque seguramente le debe estar diciendo lo que quiere oír. Hola. Preparados para resistir. ¿Cómo yo voy a resistir el día malo? Decía que tenés a todo. ¿Cómo voy a resistir el día malo? Con verdad. Número 1. 2. Con justicia. Diga conmigo, con justicia. Entonces dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y después dice algo más. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cubiertos de qué? De justicia. Entonces, cuando viene el día malo, si vos querés resistir, tenés que haber conocido, 1, la verdad, porque eso te hace madurar. 2, tenés que tener una cobertura que sea justa, que tenga justicia divina, una cobertura, algo que te cubra correctamente, que sea correcto, que sea el reino correcto, que sean los recursos correctos. Y después termina diciendo, número 3, el verso 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Número 3, calzados con paz, dispuestos a estar en paz, dispuestos a estar equipados, preparados. Entonces te hice en esta tarde, gracias al Espíritu Santo,
una receta, un cóctel, un cóctel con recursos, porque tenemos que entender que hemos atravesado casi 3 años durísimos, que tal vez a este momento ya casi ni nos hayamos dado cuenta que hemos pasado tiempos imposibles, hartantes, desgastantes, cansadores, fatigadores, insoportables, y si miramos para atrás ni siquiera llegamos a tener la capacidad de decir cómo pasamos todo esto. ¿Cuántos hicieron ese resumen? Se cortó adentro. Miramos hoy, ahí está, gracias. Miramos hoy hacia atrás y decimos, ¿cómo llegué hasta acá? Gracias, Señor. ¿Verdad? Bueno, porque hemos tenido una receta. Y es lo que hemos recibido de parte de Dios. Y quiero en esta noche que usted pueda comprender que el Señor nos hizo transitar un camino que nos sacó aprobado. No que nos sacó defectuosos ni olvidados, nos sacó aprobado. Decía el que tenés a tu lado, todo este tiempo hizo que rindamos bien. ¿Entiende lo que está diciendo? Nos sacó aprobado. Y quiero ayudarle a entender los tiempos que vienen porque ya fueron profetizados. Que naturalmente los 4 años más lo que queda 6, 7, no sé cuántos ya quedan este año todavía. 6. Ok. Quedan 4 años y medios. Naturalmente va a ser de mucha desestabilidad, va a ser de mucha incertidumbre, de mucha inestabilidad. Va a ser 4 años y medios que va a golpear duro muchos sectores, pero usted tiene que saber que nada de todo eso que acontezca. Yo estoy tratando de ser lo más práctico en graficarlo porque no puedo expresarle con palabras lo que significa la condición en la cual Dios nos ha colocado después de lo que hemos pasado. Hablábamos con el apóstol y le decíamos, fíjate lo que hay, el estado que hay. Hay un estado de paz, un estado de tranquilidad, hay un aire tan precioso, ¿verdad? Y el gobierno no cambió, sigue siendo el mismo desastre de hace 3 años. Pero para no entrar en detalle de quién es o de cuántos, ha habido una modificación para creyentes, para cristianos, para hijos de Dios, que han esperado el favor de Dios. Entonces quiero que usted sepa que después de todo lo que hemos atravesado, juntos o individualmente, hemos entrado a una plataforma que tenemos que disfrutar esa condición de estar preparados para estar en paz. Tenés que entender que Dios te ha equipado para estar en paz. Decir al que tenés a tu lado, yo estoy diseñado y equipado para estar en paz. Decir que tenés a tu lado, te advierto que no te esfuerces por sacarme de ese lugar. Yo estoy en paz. Vamos a decirle, yo estoy en paz. Y no me va a mover nada, no me va a mover nadie de ese estado de paz. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque van a venir cosas naturalmente a nivel gubernamentales, noticias que van a sacudir los pensamientos. Pero vos tenés que entender dónde estás parado. Estás parado en una plataforma de paz. ¿Por qué? Porque sos maduro para entender que eso que viene no va a cambiar los pensamientos que Dios tiene de tu vida. Sos maduro para entender que eso que está pasando va por otro carril de donde vos estás caminando. Que lo que afecta a muchos
no te afecta a vos porque estás preparado para resistir. Que aunque vengan, como dice la canción, aunque caigan 1000 y 10.000 a tu diestra, ¿qué cosa contigo? No llegará. ¿Qué está hablando la Escritura? Que hay cosas que no van a dejar de pasar, pero hay cosas que sí van a acontecer, que no van a llegar sobre tu vida. Pueden llegar al lado, pueden llegar alrededor, pueden llegar adelante, pueden llegar atrás, pero no sobre ti. Decir al que tenés a tu lado, nunca sobre tu vida. Entonces, esta condición de paz es para que usted pueda entender que no hay forma que lo desestabilice, porque está maduro, porque tiene disposición y lo mejor de todo, tiene el acompañamiento de Dios. Tiene en quien apoyarse. Decía que tenés a tu lado, ¿cómo me voy a caer? Si mi Dios me sostiene de su mano. ¿Alguien está entendiendo esta noche? Yo quiero invitarle que se ponga en pie, por favor. Las circunstancias de la vida a menudo producen en las personas un estado de exaltación, ya sea para bien o para mal. Y de la forma en que reaccionamos es el tipo de resultado que tendremos. Se lo leo nuevamente. Las circunstancias de la vida, las cosas, producen en las personas un estado de exaltación. ¿Qué es ese estado de exaltación? Te saca de la condición en que estabas. Estabas bien, pero algo te golpeó y te hizo pensar, te hizo razonar, te confundió, te desestabilizó. Pero ese no es el problema. A Jesús le golpeó la barca, pero él siguió en paz. A Pablo lo golpearon su propio pueblo, pero él siguió predicando. A los discípulos lo maltrataban por el evangelio que predicaban, pero ellos no dejaron de predicar a Jesucristo. El problema no está en lo que viene, sino en cómo nos afecta. Porque la forma en que nos afecta va a ser en la forma en que después reaccionemos. Entonces, las circunstancias de la vida producen en las personas un estado de exaltación, ya sea para bien o para mal. ¿Sí? La forma en que reaccionemos, ahí está el secreto. Airaos, pero no pequé. La forma en que reaccionemos es el tipo de resultado que vamos a tener. Reaccionamos como Jesús, la tempestad se calma. Reaccionamos como los discípulos, la canoa se hunde. Es la misma circunstancia, dos reacciones distintas. La condición de Jesús es pararse, ceñido con la verdad, maduro, calzado, predispuesto a vencer eso. Y la tempestad se calmó, y las olas se aquietaron, y la barca se aquietó. Recuerda el principio de todo esto que nos tocó vivir con la pandemia, los planteos de la gente, qué hacer, qué no hacer, para dónde ir, para dónde no ir, a quién hacerle caso, a quién no hacerle caso. Recuerdo como ayer, el día que nos revelamos a que el Estado nos esclavice, que nos rebelamos a aceptar lo que el sistema nos imponía. Nos paramos, nos plantamos, soportamos, aguantamos y pasó todo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?
Y la verdad es que estuvimos en pie, el Señor nos fortaleció, el Señor nos guardó, nos proveyó, nos ayudó, nos sostuvo de su mano, caminó con nosotros, nos alentó. Y por más que la tormenta golpeó y una y otra y otra y otra y otra vez, atravesamos cada etapa y el Señor en todo nos sacó vencedor. No retrocedimos sino avanzamos. Testificamos estos días atrás cómo en estos 3 años que fueron difíciles, las familias que se mantuvieron fieles, que se mantuvieron firmes, que no claudicaron, que siguieron creyéndole al Señor, que siguieron tomados de la mano de Dios, cómo Dios los ha ayudado a superar las dificultades. Sus economías se afianzaron, sus economías fueron cubiertas, los trabajos fueron sostenidos. Hablábamos estos días los chicos, los jóvenes ya tienen sus años, pero yo les digo siempre los chicos. En los peores momentos fueron cambiando de trabajo, fueron creciendo de maneras extraordinarias y cómo hoy fueron consolidando sus economías, sus finanzas. Otras economías se desestabilizaron, se inquietaron, pero por sobre todas las cosas, preparados para estar en paz. Dios no va a modificar su pensamiento. Él va a cumplir sus promesas y sus palabras, por más que pase lo que pase. Antes de volver a casa, yo quiero animarte a que en esta noche tú sepas que esta plataforma es la que en este tiempo te va a sostener. Esta palabra, esta plataforma, como si fuese tu base, tu cimiento, es la que te va a sostener. Muchos se van a alterar, pero recordá que tu pensamiento tiene que estar aquietado en el Señor. Muchos van a tratar de empujarte para que te desesperes, como los discípulos. ¿Estás ahogándote? No, el Señor se va a poner en pie y Él va a calmar la tempestad. Atrévete a ponerte en pie en medio de la tormenta, hablale a los vientos, hablale a la tormenta, hablale a la adversidad, hablale a la dificultad, hablale a las amenazas, hablale a las condiciones que te quieren imponer, hablale a las noticias que te quieren decir que de esta no se escapa nadie, hablale a ese mensajero del infierno que quiere hacerte creer que Dios se ha olvidado de sus promesas, hablale porque en un instante para otro todo aquello que intentaba ahogarte tiene la obligación de obedecer la voz de Dios. Este es un tiempo para nosotros, este es un tiempo para los que le creyeron a Dios extraordinario. Yo estoy creyéndole a Dios y proclamando estos años que vienen por delante de milagros extraordinarios. Laboralmente hablando, financieramente hablando, familiarmente hablando, son años extraordinarios que van en contra de la corriente popular, pero van de la mano de la palabra de Dios. Anímate en este tiempo a entender que la promesa de Dios no será olvidada.